Hace apenas unos días les conté que la casa donde William Levy y Elizabeth Gutiérrez construyeron una familia había entrado en una nueva etapa judicial. Pero hoy tengo que corregirme, porque después de leer 4 nuevos documentos, entendí que el verdadero problema ya no es solamente la casa. El verdadero problema es que el reloj de la corte acaba de empezar una cuenta regresiva. Y cuando un juez ya tiene fecha para escuchar una de las emociones más importantes del caso, significa que esa historia acaba de entrar en un momento completamente diferente. El reloj ya comenzó. Pero antes, si te gusta este análisis donde no repetimos titulares, sino que abrimos los documentos reales y los explicamos en un lenguaje que todos podemos entrar, regálanos un like, porque créanme, lo que vamos a discutir hoy, muy pocos lo están contando. Hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando preparaba este documental. Todos los medios hablan de William Levy, hablan de la nueva novia, todos hablan del Mercedes nuevo que tiene, todos hablan de España, pero muy pocos están hablando de Elizabeth Gutiérrez. Y quiero que por un momento olvidemos los documentos, olvidemos los abogados, olvidemos el foreclosure. Pensemos únicamente en Elizabeth. Imaginen que durante años ustedes construyen una familia, compran una casa, ven crecer a sus hijos, celebran cumpleaños, navidades, graduaciones, miles de fotografías y un día, esa casa deja de ser tu hogar y comienza a llamarse caso número. Eso debe ser devastador, porque cuando un expediente judicial habla de una propiedad, jamás menciona los recuerdos, jamás menciona las lágrimas, jamás menciona las risas. Para la corte, esa casa es solamente un inmueble. Pero para una familia, esa casa puede representar 20 años de vida. Y creo que ahí empieza realmente esta historia. Puede ser que ellos tal vez no tengan 20 en esa casa, pero tienen suficientes años para haber creado historias. No es solo una casa, llamitas encendidas. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué duele tanto perder una casa? No solamente por el dinero, porque una casa representa identidad, representa seguridad, representa estabilidad. Y cuando esa casa entra en un proceso judicial, muchas personas sienten que una parte de su historia también está siendo juzgada. No sabemos cómo vive Elizabeth ese proceso. No podemos afirmar cómo se siente, pero sí podemos entender por qué una situación así puede ser emocionalmente difícil para cualquier persona que haya construido un hogar. Y ustedes se preguntarán por qué es que hablo de Elizabeth Gutiérrez. Porque hoy a ella le tocó perder. Hoy por hoy a ella le tocó perder una vez más. ¿Ustedes creen que una casa puede guardar recuerdos o solamente es un edificio? Pues mientras esta historia sigue avanzando, la intención del público estaba en otro lugar, en William Levy, España, Jennifer Camacho, la fotografía, los viajes, las publicaciones románticas y ojo, esto no es una crítica. William tiene derecho a rehacer su vida, Elizabeth también. Eso no siquiera está en discusión. Lo interesante es el contraste. Mientras todos hablan del romance, el expediente judicial seguía creciendo, porque los tribunales no hacen pausa. No importa si estés grabando una película, una telenovela, no importa si estás enamorado, no importa si estás viajando, el expediente sigue avanzando. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La corte no toma vacaciones, familia. Y aquí quiero explicar algo muy importante. Muchas personas creen que pocos no escuchan noticias sobre un caso. El caso está detenido. No, señor. No es así. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario.
Las etapas más importantes ocurren dentro del expediente, no frente a las cámaras. Y eso es exactamente lo que acabamos de descubrir. Cuando abrí el expediente, pensé que encontraría un documento nuevo. Encontré 4. Y cuando los puse uno al lado del otro, entendí todos contaban exactamente la misma historia. No son 4 documentos aislados, son 4 piezas del mismo rompecabezas. Primero, el banco solicita un motion for default, argumentando que Elizabeth Gutiérrez, su nombre principalmente Elizabeth Gutiérrez y otros demandados, no presentaron la respuesta requerida dentro del proceso. Después presenta un Military Status Affidavit, un documento relacionado con los requisitos procesales antes de avanzar con determinadas actuaciones cuando puede existir la protección de la ley para miembros del servicio militar. En ese affidavit, la abogada explica que no pudo verificar el estatus militar de Elizabeth porque no dispone de la información necesaria para hacer la consulta. Después, el clerk registra el default contra Elizabeth y otros demandados mencionados en la moción. Y finalmente, el banco logra algo que cambia el ritmo de toda esta historia. La corte fija una audiencia para el 21 de octubre de este año a las 11 de la mañana, con un 30 minutos asignados para escuchar la motion for partial or full summary judgment. ¿Se dan cuenta, llamitas encendidas? No estamos viendo 4 noticias. Estamos viendo una estrategia. La cuenta regresiva comenzó. Y aquí fue donde me hice una pregunta. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué el banco está moviendo todas estas piezas ahora? La respuesta está escondida dentro del siguiente documento. Perdón. Y cuando lo entendí, comprendí que esa historia acaba de entrar en su fase más delicada. Hasta el momento, sabemos 3 cosas. Primero, que Elizabeth acaba de recibir el default. Segundo, el banco sigue avanzando paso a paso. Y tercero, por primera vez, la corte ya puso fecha para escuchar una de las solicitudes más importantes de todo este caso. Pero hay una pregunta que todavía no responde nadie. ¿Por qué el banco está acelerando tanto este proceso? Y cuando entendí la respuesta, comprendí que el verdadero problema para Elizabeth ya no es solamente el foreclosure, es el tiempo. El tiempo corre. Me recuerda rápidamente esa canción de Juan Gabriel que habla del tiempo. Cuando escuchamos la palabra default, suena terrible. Y muchos medios aprovechan para decir Elizabeth perdió, Elizabeth ya no tiene defensa, Elizabeth perdió la casa. Pero eso no es lo que dice este documento. Aquí quiero explicar algo de la forma más sencilla posible. Imaginen que estamos jugando una partida de ajedrez. Uno de los jugadores simplemente deja de mover una pieza cuando el reglamento exige responder. Entonces el árbitro dice, ¿cómo no hiciste el movimiento requerido? Este turno favorece al otro jugador. Eso es, guardando todas las diferencias, un default. En ese caso, el banco solicitó que el clerk ingrese el default porque sostiene que Elizabeth y otros demandados no presentaron los escritos requeridos dentro del plazo correspondiente. Y el clerk efectivamente registró ese default. Ahora bien, quiero que esto quede muy claro. Un default no es lo mismo que una sentencia final de foreclosure. No significa automáticamente que la casa ya se perdió. Significa que el proceso dio un paso importante a favor de la estrategia del banco en relación con esos demandados. Y esa diferencia es enorme, porque si nosotros exageramos, perdemos credibilidad.
Y aquí la credibilidad, perdón, vale más que cualquier clic en este canal. Tú lo sabes y yo también. Aquí hay otro detalle que me llamó muchísimo la atención. El banco no pidió el default únicamente contra Elizabeth. También lo pidió contra otros demandados que aparecen en el expediente. Eso nos dice que el objetivo del banco es ir despejando el camino procesal, perdón. En otras palabras, quiere que cuando llegue el momento de discutir el summary judgment, existan la menor cantidad posible de obstáculos. Y esa es estrategia, llamitas encendidas. Es muy evidente cuando vemos los 4 documentos juntos. Y confieso algo. Cuando vi el segundo PDF, o sea, el documento, me hice la misma pregunta que probablemente se hicieron ustedes. ¿Qué tiene que ver un military status affidavit con la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez? La respuesta es más de lo que parece. Ese documento no está hablando de Elizabeth, si ella pertenece o no al ejército. Está hablando del procedimiento en el banco, que el banco debe seguir antes de continuar con una determinada actuación o actuaciones cuando existe la posibilidad de que una persona esté protegida por la ley federal para miembros del servicio militar. La abogada del banco explica que no puede realizar la consulta en la base de datos militar porque no cuenta con la información necesaria para hacerlo y deja esa circunstancia asentada mediante un affidavit. Aquí fue donde pensé. El banco no quiere dejar absolutamente ningún cabo suelto. Está revisando requisitos por requisito, documento por documento, paso por paso, como si estuviera preparando el terreno para el siguiente movimiento. Las grandes batallas legales rara vez se ganan con un solo documento. Se ganan acumulando pequeños avances. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. No un golpe, sino varios movimientos pequeños que juntos empiezan a cambiar el tablero. Y entonces llega el cuarto documento. Cuando lo abrí, entendí inmediatamente por qué los 3 anteriores eran tan importantes, porque ahora la corte ya tiene fecha. El juez Carlos Augusto Rodríguez escuchará la motion for partial or full summary judgment presentada por el banco. Quiero que piensen en eso. Durante meses, este caso avanzó entre documentos. Hoy ya tiene un espacio reservado en el calendario del tribunal. Y eso cambia completamente el ritmo de la historia. No significa que el banco ya ganó. No significa que William y Elizabeth ya perdieron. Significa algo mucho más sencillo y mucho más importante. El reloj ya tiene una fecha. Quiero hacerles una pregunta. Si ustedes fueran Elizabeth, ¿les preocuparía más el default o saber que ya existe una fecha para una audiencia tan importante? Porque yo, después de leer estos 4 documentos, creo que la verdadera presión comienza ahora. ¿No crees tú? Hay algo que me hizo pensar muchísimo mientras preparaba este video. Imaginen por un momento que ustedes abren Instagram, ven fotografías, viajes, sonrisas, cafés, una nueva relación, una nueva etapa. Después, cierran Instagram, abren el expediente judicial y encuentran el default, el motion affidavit, notice of hearing. 2 realidades, una misma historia. Aquí quiero ser muy justa. No existe ningún documento que diga que Elizabeth o William Levy dejó de vivir su vida porque existe un foreclosure. ¿Ok? Tampoco existe ningún documento que diga que Elizabeth dejó de trabajar o que William dejó de trabajar. Los dos siguen adelante. William continúa grabando proyectos en España. Elizabeth continúa desarrollando su carrera como actriz. Eso es completamente normal. Lo que llama la atención es el momento en el que ambas historias se cruzan. Porque mientras el público veía una nueva historia de amor, el tribunal estaba fijando una audiencia que podría marcar un antes y un después en la batalla de las costas, perdón, de la casa. Y esa coincidencia es lo que convierte este caso en una historia tan interesante para analizar.
Aquí hay algo muy humano. Después de una separación, cada persona procesa el duelo de forma distinta. Hay quien se enfoca en el trabajo, hay quien busca nuevos proyectos, nuevas oportunidades, hay quien inicia una nueva relación. William Levy. No sabemos cómo vive William, no sabemos cómo vive Elizabeth este momento en privado y no debemos inventarlo, porque sí podemos observar algo objetivo. Mientras sus vidas personales continúan, el proceso judicial también continúa y ninguno de los dos puede detener el calendario del tribunal. ¿Tú crees que es más difícil reconstruir una vida o será completamente un capítulo del pasado? ¿Qué crees tú, Yamita? Me encantaría saber tu opinión. Durante muchos años pensé que el enemigo más grande de una familia era una discusión. Después creí que era una separación. Hoy por hoy, después de leer este expediente, creo que el enemigo más silencioso es el tiempo. Porque mientras una pareja está junta, el tiempo construye recuerdos, confianza, construye un hogar. Pero cuando una relación termina, el tiempo hace exactamente lo contrario. Empieza a separar, a dividir, a cerrar entradas, a cerrar etapas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en este expediente. Cada documento es un paso más, cada presentación es un día menos, cada audiencia acerca el caso a una resolución. Y por eso dije al inicio de ese documental que el verdadero problema ya no es solamente la casa, el verdadero problema es que el reloj ya comenzó a correr. Hay una fecha que quiero que recuerden, 21 de octubre. Es ahí donde se va a decir, a solucionar, a tal vez a desarrollar, a que sepamos más. No porque ese día se vaya a perder automáticamente la casa. Eso no lo sabemos. Y sería irresponsable decirlo. Recuérdenla, porque ese día el juez escuchará una de las solicitudes más importantes del banco. Y cuando un caso llega a este punto, es porque el expediente ya acumuló una gran cantidad de trabajo previo. Eso es lo que muestran los documentos. No significa que exista una sentencia, no significa que el resultado está decidido, pero sí significa que el proceso está avanzando. Y creo que esta es la verdadera noticia. Hay algo que también me llamó la atención. Elizabeth no ha salido a hacer una conferencia de prensa o documento que haya sido publicado. No ha respondido públicamente a cada movimiento del expediente. Y eso dice mucho porque vivimos en una época donde todo el mundo responde inmediatamente, donde cada noticia genera un video, un comunicado, una historia. Ella ha elegido otro camino, el silencio. Y el silencio a veces también comunica. No significa que esté de acuerdo, no significa que esté derrotada, no significa absolutamente ninguna de esas cosas. Simplemente significa que no conocemos su versión sobre esos documentos. Y creo que es importante respetar esa diferencia, porque un expediente judicial cuenta una parte de la historia, no toda. Tú y yo lo sabemos. Cuando comenzamos este documental, yo pensaba que el enemigo era el foreclosure. Después creí que el banco. Hoy pienso completamente que el verdadero enemigo es el tiempo, llamitas encendidas. El tiempo juega un gran juego en esta historia. Quiero dejarte una pregunta. No como abogados o psicólogos, periodistas, sino como una persona como yo, común y corriente. Si tú fueses Elizabeth, ¿qué sería lo más fácil? ¿El valor económico de la casa o los recuerdos que quedaron dentro de ella? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Los expedientes judiciales registran fechas. Las familias registran recuerdos. No lo olvides. Nos vemos en el próximo.